creo que es el momento de entrarle con el periodista Carlos Marín, quien ha estado muy pendiente de cada detalle de este escándalo, sin duda que, pues que si no tizna mancha o si no mancha tizna. ¿Cómo lo dirías tú, querido Carlos? Muy feliz año, muy buena tarde. Igualmente, Pepe, y felicidades a la audiencia. Mira, estamos ante un caso espectacularmente importante y trascendente, y lo digo sin solemnidad alguna, porque lo sucedido en torno del nombramiento, la elección de la nueva presidenta del Poder Judicial de la Federación, marca rigurosamente un punto de inflexión para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien parecía traer todas consigo y tenía, como actualmente sigue ocurriendo con el Poder Legislativo, que con sus mayorías pues prácticamente ha hecho casi lo que quiere, tenía en la Suprema Corte no un poder que le hiciera balance a su poder de los poderes, sino en buena medida un aliado que concluyó con el nombramiento de la abogada Norma Piña Hernández, con carrera en el Poder Judicial, y quizás a la audiencia le interese saber que los ministros de la Corte lo mismo son de carrera judicial, como es el caso de la nueva presidenta que comenzó hace 35 años trabajando precisamente en asuntos judiciales, pero hay también nombramientos que se dan de gente externa que no ha trabajado propiamente en el Poder Judicial, pero tienen conocimientos y se supone aptitudes para llegar a integrarse al pleno de 11 ministros. Bueno, pues esto no solamente ha sido una derrota estruendosa, estrepitosa para el presidente de la República, que tenía sin facultades para entrometerse en la vida de otro poder, hizo prácticamente campaña en favor de la señora que está conflictuada con esto de la tesis, que es ni más ni menos que la esposa del contratista preferido de Andrés Manuel López Obrador cuando gobernó la Ciudad de México, que es el ingeniero José María Riobó, autor intelectual, dicho sea de paso, o coautor intelectual del aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía, Pepe. Entonces, lo sucedido con este asunto del plagio que se discute y se investiga, pues por lo pronto ha dejado claro que lo que menos interesa en este gobierno es, digamos, la legalidad o el conocimiento. Tanto que el presidente acusa de ser corruptos y ser unos, pues algo así como basura a quienes, como es el caso del académico de la lengua, periodista, crítico, investigador, Guillermo Sheridan, que da a conocer el plagio, que la universidad dice, pues efectivamente, más del 90% de la tesis de la señora esta es prácticamente copia fiel de una tesis presentada pues más de un año antes por el abogado que ya lo escuchamos, al que nadie le ha ido a preguntar qué, pero la derrotada señora todavía ayer, el día de la elección, da por válida la resolución de la Fiscalía de Ciudad de México cuando dice que ya una autoridad la exoneró de plagio, y la Fiscalía ya, como diste cuenta, pues ya desmintió que fuera cierto que lo hubiera exonerado. Y
sería extraordinario porque en solo 6 días, cuando ni siquiera le fueron a preguntar al supuesto, yo pienso, real plagiado, su opinión o su participación en este entuerto. Bueno, por lo pronto, lo que es un hecho es que el Poder Judicial de la Federación recupera de manera insospechable su condición de poder a la par del Ejecutivo y a la par del Legislativo. Llega una constitucionalista de 35 años de carrera que no está comprometida con ninguna corriente política o partidista, como era el caso de la señora Yasmín, que obviamente pues batea en el equipo morenista y moreniano, y esto trae una cadena en su secuela de acontecimientos que debemos atender con mucho cuidado, porque por lo pronto la próxima parada de este escándalo es lo que resuelva la universidad respecto del título profesional de licenciada en Derecho que tiene Yasmín Esquivel, y que todo indica, aun con las propias argucias que ella ha expresado, pues que efectivamente se robó un trabajo ajeno. Yo no soy abogado, no soy autoridad, pero todo hace suponer que así es, porque la lógica aritmética es apolítica e inapelable. Su texto tiene más del 90%, sí, hasta las faltas de ortografía de la tesis con que se recibió el otro abogado un año o más de un año antes. Bueno, la universidad, imagínate el problema ahora del siguiente paso. Lo turna al Consejo Universitario el veredicto a que llegue, o lo turna a la Secretaría de Educación, que es la que firma o oficializa las cédulas profesionales. Solo el paso que dé la universidad anticipa ya una serie de repercusiones cuando ya ha sido atacada por el presidente de la República de haberse neoliberalizado y también estar con la mafia del poder y no sé cuántas insensateces, y la señora Yasmín diciendo como el presidente que es un ataque de los poderes fácticos, dice ella, contra la Suprema Corte. No, no es contra la Suprema Corte, es que la atraparon con las manos en la tesis, o todo indica que la atraparon con las manos en el robo de un trabajo ajeno. Y esto, imagínate todo lo que significa, porque no solamente es la derrota del presidente que no pudo, como quiere hacerlo con el Instituto Nacional Electoral, apoderarse de la Suprema Corte, sino que trae otras repercusiones que van a tener muchos efectos. Olvídate, en las elecciones del Estado de México, de Coahuila, la presidencial, etcétera, y encuera de nueva cuenta un problema crónico de López Obradorismo, que es su especie de fobia o sí. su no resistir eso que llamamos el conocimiento, Pepe. Y mientras tanto, imagínate lo que pasa con la experimentación hasta de la vacuna patria y la cubana y de la trompa, cuando sus cuadros en algunas áreas clave, y la Corte iba a ser uno de esos, están en predicamento. Y él está teniéndole que pedir de favor a Joe Biden que su avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles cuando México está descalificado en seguridad aérea. Entonces, todo esto, por lo pronto, hay que celebrar que sea una mujer, pero no por ser mujer, sino por ser una persona preparada, como pocas, y desde luego mucho más que la ministra derrotada, para presidir el poder desde el cual le van a hablar de tú a tú al presidente de la República, cosa que no había ocurrido en los 4 años anteriores.
Gracias, Carlos. Gracias por esta reflexión, esta colaboración que apreciamos, por supuesto, en todo lo que vale. Que estés muy bien. Un fuerte abrazo. Buen año para ti. También para ti, para la audiencia, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Carlos Marín. No